Tum, tututum, tutum, tum, tutum, tum. Ya, eso. Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile presentan el Rat Pack, la mesa de editoras aquí en Mesa Central. Paula Camandari, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy, muy buenos días. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Sirven los incentivos económicos para impulsar la natalidad? La experiencia en el mundo dice que son completamente insuficientes y el tema vuelve a estar en la palestra después de la propuesta del bono a las mujeres que presentó José Antonio Kast. Y hay varias otras ideas dando vueltas sin que exista evidencia de que algún país haya revertido la tendencia a largo plazo. Vamos a hablar de natalidad. Angélica Bulnes, buenos días nuevamente. Buenos días otra vez. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a entrar de lleno en la era de la astropolítica. Les voy a contar cómo un proyecto de observatorio astronómico de la Universidad Católica del Norte con China enervó a Estados Unidos y ahora tiene muy molestos a los representantes de Xi Jinping en Chile. No es astronomía, no es astrología, es astropolítica. Astropolítica. Qué nuevo concepto. Ya, pero partamos por lo de la natalidad. Hay una carta muy interesante de... después te la digo, sobre este punto, sobre el planteamiento de José Antonio Kast hoy día en el Mercurio. Bueno, sí, la propuesta del candidato Kast de pagar $1 millón a la madre por cada hijo nacido y otro $1 millón para una cuenta de ahorro a nombre del niño, suena en el papel al menos como una medida concreta para enfrentar la baja natalidad que existe en Chile. Pero si queremos tomarnos en serio este reto demográfico, necesitamos de alguna manera dejar lo que algunos consideran una solución parche y bastante populista, porque vaya uno a preguntarle a una mujer si quiere recibir esos recursos o no, y entender que el problema es probablemente mucho más profundo, estructural y cultural. Veamos, los nacimientos en nuestro país van en picada y no es casualidad. En 2024, ya conocimos las cifras hace algunas semanas atrás, Chile alcanzó mínimos históricos. Apenas 135.539 nacimientos. Eso es casi un 50% menos que hace 30 años. Y eso ha ido cayendo, continuamente y de manera regular. No hay guaguas. Y la caída, cuando uno se pone a analizar los números, no es homogénea, se da con más fuerza en sectores de mayor escolaridad y en comunas urbanas, donde criar hijos se vuelve una carrera de obstáculos. Estamos en 1,16 hijos por mujer en el año 2023. Bueno, pero cuando uno lo analiza en perspectiva... Perdona, ayer contábamos que el próximo miércoles vienen los datos del censo enfocados en fecundidad. Claro, por eso que en el INE siempre son como tan cuidadosos, específicamente en estos momentos, para entregar los números, para poder hacer los cruces, que son al final lo más interesante, ¿no? Pero bueno, el fenómeno no es chileno únicamente, por supuesto, y se está viviendo en varias partes esta caída. Lo vemos en Corea del Sur, en Japón, en España, en Italia. Todos enfrentan el mismo dilema, una población que envejece y pocas ganas o posibilidades de tener hijos. Y lo interesante es mirar las soluciones que han encontrado. En todos estos países, las puramente económicas no han servido. Cuenta la BBC, el camino trazado en los países nórdicos, que siempre aparecen ahí como ejemplos de cosas que se han hecho bien. Guarderías públicas de calidad, licencias parentales igualitarias y flexibilidad laboral real para hombres y mujeres, quienes incluso pueden reducir sus jornadas a cambio de una baja salarial. Justo lo que Chile no tiene. Lo primero, recursos. Pero bueno, los bonos también implican esfuerzo fiscal. Estamos hablando que lo que propone José Antonio Kast cuesta cerca de $360 millones. Por año. Por año. Pero sobre todo no hemos, y aquí vuelvo siempre a lo que uno habla y pasan años y uno sigue hablando sin que se concrete la iniciativa. Bueno, sistemas de cuidado robusto y eficaz, ni tampoco se ha despachado después de años de discusión el proyecto de Sala Cuna Universal. Es como la nueva reforma de pensiones. Sí, yo pensaba lo mismo. Llevamos 2 décadas hablando de Sala Cuna, los primeros proyectos o indicios de proyectos, que al final es lo que le permitiría a las mujeres y a los hombres salir a trabajar tranquilo, sabiendo que alguien puede cuidar a sus hijos, ¿no? Es bien increíble que llevamos discutiendo tantos años que haya como bastante consenso. Y un acuerdo de que claro, se necesita, es importante, y se quiere la incorporación de la mujer al mundo laboral, tantas cosas. Y dicen Si que quieres guagua, el tema principal es el financiamiento. Entonces, cuando se empiezan a plantear otras iniciativas que también requieren recursos, uno se pone a pensar, a ver, ¿dónde poner las fichas, digamos, ¿no?
Ojo que igual es bien frustrante porque en los países del norte de Europa no han logrado revertir la tendencia a la baja, o sea, sostenida, pero bueno, al menos se ha ralentizado, o sea, no es que ha seguido bajando en los países nórdicos. El caso de Francia es también bien interesante porque allá tener un tercer hijo es motivo de celebración con una batería de apoyos concretos desde el Estado y una cultura que valora y, entre comillas, no penaliza la maternidad. En cambio, en países como Corea del Sur, llevan 20 años lanzando todo tipo de bonos, incluyendo, por ejemplo, taxis gratis a las mujeres embarazadas. Y la tasa de natalidad sigue siendo la más baja del planeta. 0,7 hijos por mujer. 0,7 hijos por mujer. Y sí, se han instalado bonos para todo tipo de cosas. Entonces, cuando uno... Se han buscado alternativas. Económicas, Claro. Claro, sobre todo en de Corea del incentivo Sur. económico. Claro, es como el foco ha estado en lo económico únicamente y eso no ha dado resultado. Lo conversaba con nuestra rata Carmen Gloria López, experta en temas de género. Aquí lo que parece es que por mucho tiempo la propia sociedad, entre comillas, abandonó a la mujer en el sentido de hacerlas transar entre maternidad o vida profesional. Probablemente porque no existía ni siquiera en la conversación el concepto de la corresponsabilidad y de que la crianza es o debiese ser compartida. Hoy hay mucho más conciencia y por eso la natalidad ha caído sobre todo en los universitarios, en los que están pensando en su carrera, en lo que quieren hacer en el futuro, porque saben de alguna manera que igual está instalado que el tema de la crianza está en... Afecta a la trayectoria profesional de la mujer. Si queremos entonces que más personas consideren la maternidad o la paternidad como un camino viable, necesitamos transformar las condiciones sociales que lo hacen inviable hoy. La socióloga Martina Yopo habla de infertilidad estructural. No es que las personas no quieran tener hijos, sino que no pueden tener hijos. No hay tiempo, no hay redes, no hay apoyo del Estado. La crianza sigue recayendo en las mujeres, lo que implica postergación profesional, precariedad y sobrecarga mental, este concepto que también hablamos tanto y que muchas veces uno lo siente. A cambio se propone pasar plata en mano a la madre, que es un poco en la línea de José Antonio Cast. El resultado es que se refuerza, fíjense lo que voy a decir, con el bono a la mujer se refuerza la idea de que las mujeres solas se las tienen que arreglar. Según Alejandra Sepúlveda, ex Comunidad Mujer, ahora parte del Instituto para la Democracia y Asistencia Electoral, una mujer que siempre ha estado también involucrada en temas de género y de la mujer, la propuesta de Cast no va a generar ningún efecto porque la decisión de la maternidad y paternidad es muchísimo más compleja. Obviamente que es mucho más compleja. Tiene que ver con muchos factores que son socioeconómicos, o sea, son económicos y en la mente de esa mujer, por supuesto que está el que no le va a alcanzar, pero también sobre las oportunidades y dificultades para criar, que es el tema básico de cómo se desenvuelve la mujer con ambas cosas. Y por eso es que respecto de modelos en el mundo, hoy, entre comillas, lo que la lleva es hacer un mix entre apoyos económicos, que son importantes, y para ser justo lo que planteaba José Antonio Cast, es el bono a la mujer, pero también ver, por ejemplo, temas de exenciones tributarias. Sí, es harto más compleja que el puro titular. Claro, digamos. Sí. claro, porque solamente ese bono hubiese sido bien light, digamos, en la propuesta. Entonces, ese mix entre lo económico propiamente tal, pero complementado con un modelo, y yo creo que ahí está como el foco en ese modelo que concilie la vida laboral y familiar. como infraestructura social. Exactamente. Suecia, por ejemplo, ofrece a padres y madres hasta 68 semanas de permiso parental remunerado al 80%. 68 semanas. 68 semanas. Con la posibilidad Igual de... puede ser un poco mucho, ¿eh? Bueno, ahí hay Un matices. poquito, ¿no? 5 trimestres. Yo me acuerdo, tenía una amiga sueca que me contaban que cuando tienen guagua se van como a Bali. Claro. ¿Es verdad? Sí, bueno, pero aquí estamos hablando, y aquí igual es súper largo también. 6 meses. 6 meses. Es un poquito menos de la mitad. Sí, Sí, pues, es más de un año. Pero es que, bueno, son países ricos, No, que sí, además pueden me doy hacerlo. cuenta. Son países ricos que pueden hacerlo. Y en Suecia, la posibilidad de reducir las horas de trabajo con reducción salarial
o la mayoría de los países nórdicos ofrecen, que yo creo que este es un punto que nosotros como país que no es rico tenemos que de verdad mirar y solucionar, que es acceso universal a guarderías con precios muy bajos para la familia. O sea, por último se cobra, pero bajo. Para que con copago bajo. Con copago bajo. En Suecia las familias, por ejemplo, no estoy hablando que podamos llegar a esos niveles, solo paga el 11% del costo de un espacio en esa guardería. Y en ese sentido, claro, como cuando uno analiza, ¿es bueno o no el tema del bono para las mujeres? Se acordaba Alejandra de la discusión de la extensión del postnatal de 6 meses, acá en Chile, donde se usó el mismo argumento, ¿se acuerdan? De que afectar al empleo femenino. Eso se puso sobre la mesa, pero que iba a incentivar. Claro, la porque iba natalidad. a tener más tiempo para cuidar la guagua. Exactamente. Bueno, no generó el resultado, el efecto de subir la natalidad. Pero fue un cambio súper importante. Lo que pasa es que está asociado a un montón de cosas más obvio, que han ido pasando. Por supuesto, o sea, independiente de que no generó más nacimiento, sí le cambió la el vida apego, exactamente. A las guaguas y a las mujeres. Y a las familias también. Pero vuelve a ponerse el tema del postnatal masculino, que igual es bien increíble. O sea, tú te puedes tomar solamente el final de ese postnatal y solamente lo ha tomado el 0,1% de los hombres. Entonces, hablemos de corresponsabilidad nuevamente, y que yo creo que es el punto de cómo la normativa y la legislación tienen que apuntar a que eso realmente se materialice. Oye, a propósito de este mismo asunto, me llama la atención una carta de Claudio Alvarado hoy día en el Mercurio, del director ejecutivo del IES, que apunta a la importancia del debate y a la importancia de las propuestas. Súper importante. Porque en una política en que estamos hablando de la corbata Gonzalo Vinter, la verdad es que este tipo de propuestas hay que tomárselas en serio para debatirlas. Para reinstalar ese debate y darle una segunda vuelta. Y tampoco caricaturizar todo, porque es un debate importante. Es un debate importante, exactamente. Y es un debate fundamental, el de la natalidad es un debate fundamental. Y José Antonio Caz, al menos, lo puso lo está proponiendo. La mesa, es muy interesante. Ya, vamos con la astropolítica. Ya, ustedes saben que uno de nuestros motivos de orgullo como país y de imagen como marca país es nuestra condición de potencia astronómica. Dado que en el norte la atmósfera es muy seca y los cielos están casi siempre despejados, muchos países de los años 60 en adelante han querido venir a instalar, aquí observatorios y han invertido muchos millones de dólares para levantarlo. Los chilenos y las chilenas vemos esta situación como lleno de romanticismo. Qué lindo, miramos las estrellas. Pero por estos días hay una controversia en suelo chileno entre Estados Unidos y China que obliga a volver a poner los pies en la tierra y tomar nota de que junto con el avance en la ciencia, estos centros también tienen una dimensión o pueden tener una dimensión geopolítica y estratégica muy importante. Actualmente hay más de 20 países con presencia en observatorios aquí. En la década pasada, China, que quiere ser una potencia espacial, o sea que se ha puesto eso como objetivo, también quiso ser parte y en 2013... Anoche lanzó astronautas a su estación espacial. Está en esa carrera, pero de manera muy decidida. Y en 2013 hizo sus primeros, por 2013 hizo sus primeros acercamientos a CONICET. En ese momento no existía el Ministerio de Ciencia para colaborar vía el Observatorio Astronómico de China, de la Academia de Ciencias China, el NAOC. El organismo llegó en 2013 además a un acuerdo con la Universidad de Chile, que es la única que puede firmar convenios internacionales en relación a los observatorios, porque en los años 60, cuando empiezan a instalarse los observatorios, la universidad pública era la Universidad de Chile, y entonces se le da esa condición. Y por esa vía se creó CASACA, el Centro de Investigación Astronómica, financiado por China, que se instaló en el Cerro Calán, que es donde la Universidad de Chile tiene parte de su departamento astronómico. Entonces crean este centro en 2013. Quienes han seguido este proceso me dicen que con el tiempo en esta área, China sigue como mostrando entusiasmo por colaboraciones, por empezar a tener un observatorio y empieza a aparecer cada vez más el gobierno chino a través de la embajada. O sea que se empieza como a meter la embajada en todo esto. Y que empujaban que el Observatorio Astronómico de China, el NAOC, tuviera el estatus diplomático que tiene la ESO, la European Southern Observatory, que es la que opera para ANAL, la que opera La Silla y que tiene estatus diplomático. Son funcionarios internacionales y eso les da, entre otras cosas, beneficios como franquicias tributarias, precisamente para levantar todos estos grandes centros. Bueno, eso es un enreo, no, parece que se los iban a dar, se los quitan, hay un enreo. Pero lo que sí consiguen en 2016 es un acuerdo para hacer un observatorio con la Universidad Católica del Norte.
El memorándum de entendimiento de esto se firma en la moneda ante la presidenta Bachelet y su par chino Xi Jinping, lo que muestra, lo digo porque muestra que ese acuerdo nunca fue reservado ni sorpresa. Se habló públicamente de que la China iba a hacer un observatorio con la Universidad Católica del Norte, fue celebrado, y a nadie le llamó la atención que la Universidad Católica del Norte no es la Chile. Y entonces se supone que no puede hacer esa clase de convenio. Ya. O sea, partió mal de base. O sea, pero a nadie le sorprendió. Claro. ¿Ya? Sin embargo, mientras el proyecto se llama Cerro Ventarrones, porque queda el Cerro Ventarrones, que es al lado del Cerro Paranal, entonces ahí, y de Armazones, estaba solo en el papel, mientras era un convenio, a nadie le preocupó, pero en la medida en que empezó a tomar forma, $80 millones para la construcción de un sistema de telescopios ópticos que se esperaba tener operativo en 2026, bueno, sí empezó a meter ruido. Y actores estadounidenses del ámbito de la inteligencia empezaron a levantar alertas, lo que llegó a oídos de la revista Newsweek en Estados Unidos, que el 18 de diciembre del año pasado publicó un artículo de portada que dice: la próxima frontera de China, la apuesta de Beijing por controlar el espacio, donde describía el proyecto chileno. O sea, el artículo estaba centrado en Chile, en este proyecto con la Universidad Católica del Norte, y describía el proyecto chileno como el mejor y el último ejemplo del intento chino de dominar en el ámbito de la astronomía, y decía, no solo con fines científicos, sino que también militares. Ahí está la sospecha. Exactamente. El artículo llevó el tema a Estados Unidos. La embajadora de ese país aquí, que era todavía Bernadette Meehan, que después la cambiaron porque asumió Donald Trump, le expresó su preocupación al gobierno. Me dicen que los estadounidenses han sido bien insistentes. De hecho, el propio canciller ha reconocido que hubo conversaciones desde Estados Unidos. Lo dijo en una entrevista que hizo con Mónica Rincón en CNN Chile hace como un mes. Dijo abiertamente, han planteado su preocupación con respecto al proyecto. Pero nada de esto había trascendido públicamente, porque aquí en Chile, cuando sale el artículo de Newsweek, 18 de diciembre, estábamos en otra. Claro. Nadie Pasó colado. pasó muy colado. Viéndole al viejito pascuero. Nadie pescó, o casi nadie, porque en Athena Lab, que es el centro de estudios de temas de defensa y relaciones internacionales que dirige Juan Pablo Toro, se pusieron a investigar y publicaron a comienzos de marzo un informe bien interesante, bien entretenido el informe, porque todo lo que hay detrás de todo este mundo, que explica las aprensiones con respecto a que China instale un observatorio. Y uno es que ese país se supone que no cree en la diferencia, en la separación entre los ámbitos civiles y militares, sino que más bien promueve su fusión como parte de una estrategia para dominar el ámbito de las tecnologías de punta. Entonces, perfectamente puede utilizar instalaciones científicas con fines militares. Claro. Además, se supone que este observatorio, eso es lo que se plantea, Sí, no es que China haya dicho lo vamos a utilizar con fines militares, todo lo contrario. Pero un riesgo que un experto... Es como una hipótesis, Claro. un potencial riesgo. Además, se supone que este observatorio tendrá la capacidad para observar las órbitas de baja altura, que es la parte del espacio donde andan todos los satélites, donde pasa todo, digamos, no los científicos, andan los satélites, la red de comunicaciones, muchos de los satélites andan fondeados también. ¿Y eso genera preocupación en el mundo científico, además de Estados Unidos? O sea, genera preocupación en el mundo más bien de inteligencia, no en el mundo científico, en el mundo Ya, como de la perfecto. inteligencia, de la defensa. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay puntos del planeta en que se producen como congestión de satélite y todo eso, que se aglutinan todas estas cosas, que son fundamentalmente los polos. Esto es lo que explicaba el informe de Athena Lab. Mira, ¿Y ya. Chile dónde está? Cerca de un polo. Claro. Entonces, es un lugar muy bueno para observar todo el movimiento que ocurre en ese ámbito de la órbita espacial, y que puede dar mucha información de inteligencia, eso que satélites andan, que andan mirando, qué están haciendo, etcétera. Entonces, tercer punto, y eso también lo planteaba mucho el artículo de Newsweek, hay muchas dudas sobre lo que se permite en el contrato, o lo que se le permite hacer a China en el contrato con la Universidad Católica del Norte. ¿Cuál va a ser el grado de acceso de la parte chilena en el terreno? Porque se levanta ya un fantasma aquí, que es la base espacial china que tiene Argentina en Neuquén, en la Patagonia Argentina, que está bastante aislada. Estados Unidos ha dicho que China la utiliza con fines militares, como que se habla de que hay poco acceso y una serie de fantasmas con respecto a Neuquén. Entonces, la preocupación es no vaya a haber un nuevo Neuquén en Chile. Ya, como sea, el tema se ha vuelto un dolor de cabeza en Argentina, el de Neuquén, pero también acá en Chile. La historia, Newsweek, Athena Lab, interesó a Exante.
Imagínate, ¿qué tema le puede gustar más a Cristian Bofill que este? Que le empezó a seguir la pista y empezó a hacer preguntas a la Cancillería, a la que pareciera que de verdad todo esto como que lo pilló de sorpresa, porque no estaban Como siguiendo no está ese en el radar, convenio. digamos. Exactamente. Lo que quizás muestra que hay ciertos puntos ciegos, como en términos de nuestra, no digo esta Cancillería, sino que en general, que Claro, cada vez más estos temas estructuralmente, científicos empiezan a tener implicancias geopolíticas. Bueno, paralelamente asumió Donald Trump, que empezó una guerra arancelaria en la que las tarifas se usan no solo para fines comerciales, sino que con fines políticos. En México, la frontera, bien podría esto convertirse en un tema de parte de la guerra arancelaria. Todo puede ser tema de la guerra arancelaria. Y Trump designó como embajador en Chile a Brandon Yat, quien durante su sesión de confirmación en el Senado estadounidense, cuando fue a presentarse como embajador para Chile, aseguró que una de sus prioridades sería restringir el acceso de China a los recursos estratégicos chilenos. En medio de todo esto... Qué interesante. Todo esto en el Senado de Claro, Estados Unidos. Todo esto en el Senado de Nada Estados Unidos, justamente. Ya, el viernes pasado la Cancillería informó que el contrato entre los chinos y la Universidad Católica del Norte está en revisión jurídica. Esto el viernes, ¿ya? Y la base de esa revisión es que la Universidad Católica del Norte no estaría habilitada para hacer ese contrato. Exactamente, porque dicen que según la normativa vigente, las entidades privadas, como esa universidad, no pueden establecer acuerdos internacionales en esta materia, porque no son las Chile. Y aclaro que existen dos vías legales para canalizar esos proyectos. A través de un acuerdo entre Estados, China-Chile, o bien mediante la Universidad de Chile. Y que acá están revisando porque pareciera que no se cumplen esas condiciones. Que está en revisión se entiende ahora que está congelado, aunque en la universidad a mí me dijeron de manera extraoficial que a ellos nadie les ha dicho nada de manera oficial y que se han enterado por la prensa. Y por su parte, la embajada china reaccionó más que descontenta. Dijo que Estados Unidos oculta deliberadamente el hecho de que su telescopio LSST tiene idéntica naturaleza científica que el proyecto de ellos, que Estados Unidos difunde información falsa sobre el proyecto y que su verdadera intención es obstaculizar la cooperación tecnológica entre China y Chile, lo que constituye una pública injerencia en la elección independiente de Chile de sus socios de cooperación, tratándose de una pura y dura manifestación de hegemonismo y una nueva doctrina Monroe. Confiamos, dice, en que el pueblo chileno no se dejará engañar y los intentos estadounidenses no tendrán éxito. Bueno, detrásito de esto, Vaya. una ¿Contestó el declaración muy embajador dura chino? denunciando injerencia. No, es una declaración que hacen desde la embajada china. Durísima. Detrásito de esto también reaccionaron en el Congreso dos parlamentarios comunistas, Luis Cuello y Natalie Castillo, oficiaron a la Cancillería para que explique los fundamentos técnicos y jurídicos que se consideraron para someter a nuevas revisiones el proyecto. En la Cancillería lo que dicen es, bueno, tenemos que revisar esto no es que no queramos que los chinos tienen derecho a entrar como otros países, pero tienen que hacerlo con nuestras reglas y de acuerdo a la normativa que tenemos. Pero la verdad es que es un caso bien interesante porque muestra varias cosas. La entrada y la expansión de China en Chile desde otro lugar, pero también que como en estos tiempos en que se pisan huevos, el asunto se ha convertido en un espinudo problema que nos pone como en una circunstancia poco feliz con nuestro primer socio comercial y nuestro segundo socio comercial. En tiempos de guerra comercial. Súper complejo Increíble. el tema. No, yo te decía al embajador chino porque viste que anda muy activo contestando. No, sí, pues está enojado. No. Imagínense, Se enojó con ¿ah? Karin Evans-Perrier por una columna que publicó. Imagínense Perfecto. lo que puede provocar esto. Yo espero que esto no provoque, este informe no provoque ninguna carta. Rápidamente, ¿a qué vamos a estar atentos hoy, Pablo Comandari? Bueno, después de todo el desorden de la semana pasada de la candidatura de Evelyn Matei, hoy, a las 9 de la mañana, poquito rato más, van a presentar su primera actividad con su jefe de campaña, nuevo jefe de campaña, Diego Paulsen. Así es que vamos a ver En la, cómo comuna, se... en la comuna favorita de Chile, vamos. Así es, en Independencia. Con Agustín Iglesias. Oye, no, y además ahí se va a presentar como todo el equipo nuevo, pues, mujeres que se integran, se supone, al equipo. Así que vamos a tener una nueva señal. Angélica Bulnes, atentos a... Bueno, va a ser día de reacciones al informe de finanzas públicas que se presentó ayer. Vamos a tener distintas miradas, va a ser tema de debate. Y el CEP, en este contexto, tiene hoy día a las 6:30 de la tarde un seminario, ajuste fiscal en la urgencia de lo posible, en que va a estar la directora de presupuestos, Javiera Martínez, Sebastián Izquierdo, que es el coordinador académico del CEP, la nueva presidenta de la Comisión de Hacienda del Senado, Jimena Rincón, y el expresidente del Banco Central, Roberto Saller. Esto- El día para tener ese Va a estar seminario, bueno a las eso. 6:30 Lo de de la ayer tarde. va a generar cola sí o sí. Con Angélica Bulnes, con Pablo Comandari y el Rat Pack. La mesa de editoras, presentación de Bodega San Francisco creciendo juntos y Walmart llegando a todos los rincones de Chile. Que tengan un estupendo jueves. Buenos días. Buenos Ustedes días. también, muy buenos días.